reunirnos para poder meditar en tu palabra, esta celebración especial que tenemos hoy, Padre, para recordar, renovar y vivir bajo el nuevo pacto, Señor. Padre, permítenos, Señor, tener un corazón abierto, dispuesto a recibir el mensaje para edificación de nuestras vidas, Señor. Y así, Señor, glorificarte día a día, Señor. Padre, en tus manos estamos, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Lucas 22, del 7 hasta el 20. Lucas capítulo 22, del 7 hasta el 20. Cuando tengan, me dicen amén. ¿Sí vino Lucas? Bien. Dice la palabra: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. He leído Lucas 22 del 1 hasta el 23. Y leímos esta lectura larga para entender un poquito de lo que vamos a celebrar hoy, porque es necesario que aprendamos y que recordemos lo que hoy se celebra. Este servicio especial que como iglesia es uno de los 2 sacramentos que Jesús, un pastor dijo: ¿cómo que sacramentos? Son los católicos. Bueno, sacramentos u ordenanzas es lo mismo, es una variante, es una ordenanza del Señor Jesús, la cena del Señor, y la otra es el bautismo. Algo que es necesario valorar, no como solo el último acto que Jesús hizo antes de ir a la cruz, sino que debemos de valorarlo como un acto de gracia y de libertad que tenemos por medio de Cristo Jesús. ¿Alguien puede darle gracias al Señor? Porque somos libres por medio de Él. Esto es el nuevo pacto. Y por eso era necesario leerlo, porque aunque la lectura fue larga, tanto el versículo 1 como el versículo 7 menciona eso. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y entonces tenemos que ver, ¿qué tenemos que recordar? Porque el asunto de ese mensaje está en el
en el versículo 19, la última frase que dice, hacer esto en memoria de mí. Y es importante que recordemos, que hagamos memoria de lo que es este evento. Y iniciamos con lo que es la Pascua. La Pascua dice que se celebraba, dice en el versículo 1 que se llama la Pascua. El versículo 7, llegó el día. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, pero llegó el día en el cual se tenía que sacrificar el cordero. Y entonces tenemos que ir a Éxodo, capítulo número 12. Éxodo, capítulo número 12. No me pierda ahí, Lucas, póngale ahí un dedo, quíteselo y póngalo ahí, o no sé qué quiera ponerle ahí. Póngale ahí en Lucas, donde estuvimos, un separador para que no lo pierda. Dice Éxodo, capítulo número 12. Voy a leer algunos versículos. Ya lo tienen. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, un animal, de entre las familias, según las familias de los padres, un cordero por familia. Hace un momento vino el señor que trae sus borraguitos aquí a comerse. Digo, cómase todo el pasto, porque mira cómo está, pero pues nada más se comió un cuanto. Bueno, un cordero por familia. Yo creo que los egipcios eran como los de la aldea. Eran muchos y comían demasiado. Porque tenían que comer un cordero. Si más la familia fue tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomaron uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Dice el 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Panes y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y es una instrucción de Dios. La Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o encima, perseverar, y algo que me gustó, mostrar misericordia. Me encantó esa definición porque el pueblo estaba en Egipto, fue esclavo 430 años. Hubo 10 con esta. Cuando iba a llegar la muerte de los primogénitos, era la plaga número 10, y Dios dijo, con esta el pueblo va a salir a libertad. Pero era necesario que hubiera un sacrificio. Y la Pascua, o decir la Pascua, fue un acto de Dios para mostrar libertad al pueblo de Israel de esa cautividad. Tenían que comer el cordero, pero me llama la atención que tenían que tomarlo en el día 10. 4 días tenían que observar al animal, que no tuviera ningún defecto, para después hacerlo barbacoa. Yo no sé cuántos se puedan comer un borrego de esos que andan por aquí. Porque toda la familia tiene que comérselo todo. No tiene que dejar nada, pero tiene que ser sin defecto. Este cordero, muchos años después, que todavía seguía practicándose la Pascua, Juan el Bautista, un día andando, caminando con sus discípulos, vio a Jesús de lejos y señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita, no que encubre, que quita todo el pecado del mundo. Y por 3 años
o 3 años y medio que Jesús caminó en la tierra, la gente lo observó, lo vio, lo juzgó, algunos lo siguieron y en su vida nunca hubo ni un defecto. Y en estos tiempos de Éxodo, cuando tú ves las instrucciones que la sangre tenía que ponerla en los postes y en el dintel, lo que puedo decir, la trave de las puertas, era para que el ángel de la muerte que iba a entrar a Egipto a matar a todo primogénito no matara a los hijos de Israel. Y su sangre de ese animal fue lo que impidió que esa muerte llegara a los hijos del pueblo de Dios. Pero hubo una sangre más preciosa que los animales. Hubo una sangre que se derramó y no se colocó en los postes, se derramó en una cruz para perdón de los pecados de los que hemos creído en Cristo Jesús. No fue cualquier sangre. De hecho, si tú me acompañas a Hebreos, en el capítulo número 11, cuando habla de la sangre que se derrama por Jesús, dice en el versículo 11, Hebreos 10, Hebreos 11, Hebreos 10, dice el versículo 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 29, el versículo 28 dice, el que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Hablamos en Lucas que Jesús toma la copa y que dice, esta es la sangre, este vino representa mi sangre, que es la del nuevo pacto. El antiguo pacto es la Pascua que cada año tenía que celebrar el pueblo judío. Cada año tenía que hacerse este sacrificio recordando la libertad que tenemos, que tenían ellos por medio del sacrificio de un animal. De cómo Dios milagrosamente, poderosamente, los saca de Egipto. Y que durante esas 9 plagas, más esta la 10ª, Dios siempre cuidó a su pueblo. Amén. Ahora, recuerda algo, tú y yo no éramos pueblo. Recuerda algo, tú y yo éramos adversarios de Dios, éramos enemigos de Dios. Por la gracia. ¿Por la qué? Gracias. Y por la misericordia de Dios, Él nos rescató y nos pasó de muerte a vida eterna. Amén. No hemos hecho nada nosotros. Sin embargo, iglesia, ¿cómo estás valorando el sacrificio de Jesús hoy en día? ¿Qué hemos hecho con la sangre derramada en la cruz? ¿Cómo hemos valorado el sacrificio? Mira, no me lo tome a mal, y si lo toma mal, pues tiene 2 problemas: enojarse y contentarse. ¿Cuánta gente ha menospreciado esto y anda en otras cosas? Su propia vida, día a día. ¿Cómo valora el sacrificio de Jesús? Y es lo que vamos a ir viendo en estos puntos. La Pascua debe celebrarse cada 14 del mes de Nisan, que aproximadamente es el mes de abril. En el Antiguo Testamento solamente se registran 7, o sea, cada año tenían que celebrarlo, pero hay 7 que se mencionan en el Antiguo Testamento. No lo busque, usted puede anotarlos o después lo puede checar. En Números 9, del 1 al 5, se celebró una Pascua, después de esta, o sea, registrada después de esta en el desierto. En Josué 5, 10 y 11 se celebró la Pascua en la tierra prometida de parte de Dios. El rey Salomón celebró la Pascua. En 2 de Crónicas 8:13 se encuentra.
También el rey Ezequías, uno de los buenos reyes que hubo, celebró la Pascua. Eso está en segundo de Crónicas 30, del 1 al 22. El rey Joás también celebró la Pascua. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, del 21 al 23. Y una que me llama mucho la atención está en Esdras. En Esdras capítulo 6, versículos 19 al 22, después de la cautividad que estuvieron en Babilonia, cuando regresan a la cautividad, lo que instituyó Esdras fue la Pascua nuevamente. Imagínate, cada año, y solamente 7 están registradas. Pero en momentos específicos fue registradas estas Pascuas o esta celebración de libertad que el pueblo de Israel tenía que celebrar. La Pascua es un acto de libertad. Al mismo tiempo que la Pascua significa que Dios libera al pueblo de la esclavitud, también nos libera del juicio, de la ira de Dios sobre todos aquellos que han rechazado el Evangelio. Tú y yo, por la gracia de Dios, somos lo que somos. No somos hijos de Dios por lo que hemos hecho. Hay mucha gente que prefiere vivir o motivada a vivir. Eso escuché de un pastor ayer en la noche, me llamó mucha atención. Dice, tú no puedes vivir, o lo que no te debe motivar es el juicio de Dios. Porque el juicio es para los que no han creído. Lo que a ti y a mí nos debe de motivar a vivir el Evangelio y a valorar la Santa Cena, a valorar el sacrificio de Jesús, es su amor. Porque su amor fue el que se derramó en la cruz. Muchos, yo no voy a pasar porque, Jesús escuché palabras. Pues arrepiéntete. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y su sangre sigue limpiando multitud de pecados. Pero muchos dicen, no, yo mejor no vengo, mira, ¿dónde están los que faltan? Y no sé por qué no han venido. Pero en vez de reconciliarnos con Dios, muchos prefieren vivir en su pecado. Y esos no han valorado. Por mucho que se hayan bautizado, por mucho que hayan servido, no valoran lo que fue la cruz. No valoran lo que Él hizo por nosotros. Muchos cristianos o mucha gente que se sienta en la silla sigue queriendo vivir el Evangelio a su manera y desvaloran el sacrificio de Jesús. Oye, 430 años dicen algunos esclavos en Egipto. Tú sabes, y tú lo puedes leer, que el mismo Faraón les ponía cargas difíciles. Y de esas cargas, atrayéndolo a nuestras vidas, tú y yo cargábamos con pecado, con juicio, la ira de Dios sobre nosotros. Pero leímos en Isaías 53 hace un momento, Él decidió cargar en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no darle gloria al Señor? ¿Cómo no decirle gracias? Porque era un mugroso y aunque sigo haciendo y cometiendo errores, Él me sigue amando. No es licencia para pecar. Porque es un acto de libertad a través de la Pascua, poner un animal y sobre él le daban cuello y se le hacían carnitas. Pero después el Hijo de Dios, el unigénito, vino a esta tierra para entregar su vida por amor a su pueblo y a los que hemos querido. Por eso dice Juan, capítulo 1, más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron? Amén. O sea, es una pregunta seria, porque si tú le recibiste, tú no eres dueño de tu vida. La entregaste a Él. Pues es que, pues no vengo al templo, pero ¿qué importa? Hay un programa de noticias cómico. ¿Qué importa? ¿Verdad? Así viven muchos. No, ya hasta me bauticé en un río bien chido el río. Frío, pero no, es que yo me bauticé en una alberca. O en una cisterna. O algunos que pensan, yo me fui al mar a bautizar un soldado, comí un tiburón, porque como vives
No importa eso. Lo que importa es cómo estás viviendo tu vida. Vieron un animal y lo vieron que no tuviera defecto. Dijeron, este es el bueno. Y la sangre la ponemos para que el ángel de la muerte no entre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos da libertad para podernos acercar al Padre. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizan una realidad. Y todo lo lleva a Cristo. Los sacrificios de los animales no fueron suficientes. Ya leímos ahorita en Hebreos que todo aquel que tomare por inmunda la sangre del Cordero, pero del Cordero de Dios. Cristo es el que quita el pecado. Es su sangre la que nos limpia de pecado. Él es el mediador de un nuevo pacto. Todos los años el pueblo tenía que presentar el Cordero. Pero su vida sigue siendo un desastre. Tú lo puedes leer en la Biblia. Ídolos, idolatría, fornicación. A veces buscaban a Dios cuando, como ciertos cristianos que tienen la costumbre, usted no, ¿verdad? Cuando tiene el agua, o así, literal, como mi esposa, yo tuvimos el agua hasta el cuello. Ay, voy a ir al templo a orar. Ay, voy a pedir que Dios haga. ¿Y el resto del año? ¿El resto de tu vida? Cuando tú oraste y le dijiste a Jesús, sé mi Señor, tú ya no eres dueño de tu propia vida. Un animal fue en los tiempos del Antiguo Testamento quien llevaba el pecado. Dice Hebreos 10. Vamos a ver otra vez Hebreos 10, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera serían de ofrecerse pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cada año había un sacrificio, eso de la Pascua. Cada año recordaban que eran libres, físicamente hablando, el pueblo de Israel. Pero Cristo vino una sola vez a ofrecer un solo sacrificio para hacernos libres para la gloria de Dios. Para darnos libertad en todo. Todo aquello era sombra de lo que Cristo vino a hacer. En Romanos, acompáñame a Romanos, capítulo número 6. Romanos, capítulo número 6, versículo 17. Vamos a ver del 15 hasta el 23. Romanos 6. ¿Ya lo tienen? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mira, así viven muchos cristianos hoy en día. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Y su vida sigue siendo un? Dios es bueno, Dios me perdona. Me acuerdo que decía el pastor Gerardo sobre los hijos. Pues mi papá tiene la obligación de darme los útiles. Y así parece que somos con Dios. Tú tienes la obligación de perdonarme porque soy tu hijo. Espérate. Dice el Proverbio 41, ¿a que los patos le tiran las escopetas?
¿Que podemos pecar libremente? Eso es lo que enseña la falsa doctrina que han corrido, se han metido a las iglesias. Dios es bueno, Dios es bueno. Después vivir como quieres, pues Dios es bueno. Pero Pablo dice, ¿qué pecaremos? De ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Te pregunto, yo me pregunto hoy, ¿sí obedeces de corazón? ¿O es porque, es que si no obedezco me va a llover como en esa? Es que me mordió un perro, es que no oré. O sea, ¿lo haces por obligación o lo haces por amor? ¿Tú eres cristiano porque alguien te obligó? ¿O eres cristiano porque decidiste entregar tu vida a Cristo? Porque si es porque alguien te puso la pistola, pues ese no fue el evangelio. Si fue porque tú reconociste que necesitábamos, hubo un canto, ¿no? Yo buscaba un salvador, y mucha gente busca salvación en el mundo, en las drogas, en mujeres, en el dinero, busca salvación. Y nunca dijo, no, es tu gracia, y es su gracia la que nos ha salvado. Es su amor el que ha sido derramado para que podamos tener esa gracia. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentarse vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el 20, porque cuando erais, tiempo del ya fue. Por eso Pedro, una de sus cartas dice, antes vivías como tú querías. ¿Y sí o no? Los que venimos de la iglesia popular, ¿cuántas veces ibas a misa? Eras bien católico, pero ¿cuántas veces ibas a misa? ¿Cada 8 días? Yo iba a cada fiesta. Luego cada vez que hay fiesta voy, porque de ahí me voy a la pachanga. Porque ahí encontraba un cuate que tenía coche y vamos a la fiesta. 15 años, bodas, a lo que fuera. Antes eras esclavos del pecado. Cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. El pecado nos hizo esclavos. No te vayas hasta Adán. Es que el pecado de Adán, sí. Pero tú y yo, antes de Cristo, hemos pecado o habíamos pecado por nuestro placer. Si tú, como yo, antes de Cristo te embrutecías en el alcohol, tú lo decidías. Ya en Cristo, tu vida ya no tiene que haber sido, no tiene que seguir siendo la misma de antes. Yo sé que batallamos con muchas cosas, porque somos carne. Dice Pablo, les hablo como humano por vuestra humana debilidad, porque a muchos les encanta más satisfacer la carne, y no lo de los tacos, sino del orgullo, de la envidia, la vanagloria, el rencor. En algunos, yo no sé si es un espíritu, hay un espíritu de flojera, no sé si es espíritu, pero muchos quieren nada más estar. Alguien mencionó satisfacer la carne, las novelas turcas, coreanas, mexicanas, chilenas, todo eso, satisfacer la carne, algunos el fútbol, otros lo que tú quieras, satisfacemos la carne. Éramos esclavos de la carne, éramos esclavos del pecado, pero dice el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Tu estilo de vida y mi estilo de vida antes de Cristo nos llevaba ¿a dónde? A la muerte. A eso nos llevaba. Dice, más ahora. ¿Cuándo? Ahora. Más ahora. De este tiempo
del año que tú aceptaste a Jesús. Yo en el 2000 acepté a Jesús. Llevo 25 años caminando en esto. Perfecto no he sido. He cometido mis errores. De repente se me sube el apellido. De repente me desanimo. De repente me soy alegre. De repente porque soy hombre, porque soy humano. Pero ahora, teniendo la esperanza de la vida eterna, teniendo el perdón de Dios, teniendo la salvación a mi favor, teniendo al Rey de Reyes de mi lado. Porque antes era enemigo, como tú y yo éramos enemigos de Él. Vuelvo a decir, lo que éramos de la iglesia popular, decíamos, ay, que yo amo a Dios, pero ¿qué tal hablábamos del chisme y el alcohol y todo eso? ¿Tú crees que eso es amar a Dios? Ahora dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, no debe tomar control de nosotros. De hecho, Pablo en otra parte le dice, el pecado no debe ni reinar, ni debe señorearse de nosotros. Debemos considerarnos muertos al pecado nosotros. El que chismeaba, ya no es de chismoso. El enojón, ya no se enoje tanto. Mira que ya todo esa fue para ti. El flojo, pues que ya no sea tan flojo. El que anda murmurando, pues ya no murmure. El que tiene idolatría, pues ya no idolatre. Ahora hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis vuestro fruto, la santificación. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos pasa de muerte a vida, del pecado a la santidad. Y día a día, ¿cada cuándo? Día a día. Nos vamos santificando de acuerdo a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu y conforme a lo que la palabra nos enseña. Es que no puedo vencer esto. ¿Horas? Mira, yo veía un video, me llamó la atención, de un hombre, un adulto, que se posa delante de Dios. Es una oración que le hace como un tipo de diálogo entre el hombre y Dios. Dice, Señor, volví a caer en la pornografía. No puedo, me deleita. Y yo lo vi y dije, eso puede ser un punto humanista. Dios sí perdona, sí perdona. Sí borra pecados, sí, siempre y cuando tú estés decidido también a decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame porque no puedo con esto. Y al final este hombre dice, te entrego todo. Porque quiero ser un siervo de justicia para ti. Y la santificación es un proceso que nos va a llevar a la glorificación, que eso es cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras, si batallamos en la carne, sí. Pero Dios, por medio de su Espíritu, nos va ayudando a dejar todo eso. Ya no somos esclavos del pecado, sino como el mismo versículo aquí nos dice, ahora damos un fruto de santificación. Y usted recuerda en Gálatas capítulo 5, versículo 21 y 22. 22, 23, 21 al 23. El fruto del Espíritu. Antes las obras de la carne, inmundicia, lascivia, hechicería, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, borracheras y todo eso, que es de la carne. Ahora en Cristo, que nos ayuda a vivir en la santidad, nos va santificando, damos un fruto. Ahora es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Antes éramos enojones, hoy no tanto. Antes manejamos a 180, hoy vamos a 80. Antes nos apasionaba el deporte, hoy no nos apasiona tanto porque al final de cuentas la América es el campeón. Entonces ya sabemos, vamos relax. Pero seguramente tú sigues batallando con cosas. Y tú te crees indigno de pasar. ¿Para qué no comprendemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado? Amén. ¿No nos da licencia para pecar? Aquí mismo lo dice, eras esclavo del pecado.
Ahora en Cristo somos libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien dele gracias al Señor, porque en Él tenemos vida eterna. Regresemos a Lucas, capítulo 22. Vamos a leer versículo 19 al 20. ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, la Pascua era en el Antiguo Testamento que nos lleva a Cristo, porque Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo. Él fue el Cordero y es el Cordero perfecto que fue inmolado. Ahora, cuando hablan de inmolado, en Apocalipsis habla de que era descuartizado. Al animalito tenían que descuartizarlo para comérselo. A Cristo Jesús lo que lo llevó a desfigurar su imagen fue nuestro pecado. Los puñetazos que recibió, el jalón de las barbas que tenía, que fue desfigurado solamente por amor, porque vimos hace un momento en Isaías 53 que Él no abrió su boca. Él podía haber dicho que caiga fuego del cielo y que consuma a todo el mundo, pero vio a Amado, pero vio a Silvia, pero vio a Ricardo, pero vio a todo y dijo, no, ellos necesitan la salvación y por ellos me entrego, por el mundo se entregó y solamente unos hemos aceptado ese sacrificio, hemos aceptado ese regalo que es la dádiva de Dios para ahora vivir una vida conforme a su plan. Y si tú no sabes disfrutar del evangelio es porque seguramente tú no le has entregado todo lo que tienes que entregarle a Cristo. Es que es difícil, sí, humanamente es difícil, pero Él hizo un nuevo pacto con nosotros. Ya no tenemos que traer un animalito a sacrificarlo. Él ya se ofreció, Él ya lo hizo y por su gracia somos salvos. En Lucas 22, versículo 19, dice esto: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. 24 horas aproximadamente antes de ir a la cruz, donde Él entregaría su cuerpo y donde Él derramaría su sangre clavado en la cruz por ti y por mí. Expresa esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Estas palabras de Cristo marcan el final del antiguo pacto y se establece uno nuevo, uno bajo la gracia de Dios. Ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no es licencia para pecar. No es la hipergracia que predican algunos pastores. No, la gracia es un regalo. Ahora que estuvimos limpiando pues, todo el desastre que tenemos ahí en la casa, aparecen unas fotos de mi esposa y mía cuando, pues jóvenes seguimos siendo, solamente un poquito más delgados. Y me dijo, oye, ¿quién es él? ¿Y dónde se casaron? Y sacamos algo que digo, mira esto. ¿Dónde estaba? Algunos regalos que por ahí tenemos olvidados. Teníamos porque ya fueron a la basura. Pero hay cristianos que la gracia la toman en poco. Él entregó su cuerpo. Tú y yo no hubiéramos aguantado ni un solo azote. No sé a cuántos dieron con la vara del pirul. ¿A quién le dieron con la vara del pirul? ¿Sí? ¿Y les dolió? Imagínate, 39. 39. Creo que a alguno le faltó, ¿verdad? Que le dieron otra varita, ¿verdad? ¿Verdad, Manda Leti? Como que le faltó a Ricardo, ¿verdad? 39 azotes. Y no solamente eso. 39 azotes con ganchos que despedazaban su carne. Que jalaban nervios y tendones. Jesús ya estaba derramando la sangre ahí. Y todavía muchos dicen, pues es que es aburrido ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Es un cambio de vida que no lo obtienes por tu fuerza, lo obtienes por su gracia, por lo que Él hizo.
En estos versículos, Él instituye el nuevo pacto. Esto es mi cuerpo y mi sangre. El pan representa el cuerpo que fue entregado en el lugar de nosotros. En otras palabras, Jesús cargó en la cruz el pecado de su pueblo. Y Dios castigó y molió el cuerpo de su propio Hijo por amor de nosotros. La santa y justa ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. 3 horas en la cruz, donde la comunicación entre padre e hijo se cesó solamente por ti y por mí, y por todos los que han querido el Evangelio, pero que no valoran lo que fue eso. La copa, el vino, representa su sangre, derramada en ese mismo sacrificio, y con ese derramamiento de sangre se establece el nuevo pacto, un pacto perpetuo, un pacto que no se puede borrar. Es un perdón absoluto y constante dado de parte de Dios para su pueblo, y es tan efectivo que la Biblia dice que su sangre sigue teniendo poder. Yo agrego el sigue teniendo poder para limpiar pecados. Que me siento inmundo. Ay, que no, que este pecado Dios no lo va a perdonar. Tienes en poco la sangre de Cristo. Yo entiendo que puede ser tu propia culpa. Y el diablo, cochino pecador, sí, Dios no te ama, ese Dios es mentiroso, y está como el diablito ese del programa. Y están los cristianos, no, yo no voy al templo porque Dios no me ama, que no puedo, no puedes porque no quieres, porque no se lo entregas a Él. En la cruz Él expresa la primera frase: Padre, perdónalos. ¿Saben lo que hacen? Es cierto que hay que arrepentirse, porque el arrepentimiento es lo que nos lleva a acercarnos a tomar esto. Tú y yo no podemos tomar esto como un juego. Ay, vengo a tomar Santa Cena, sí. Ay, sí, sí. Ay, gracias por la cruz. Y mañana, le vamos al vapachanga. Y otra vez a hablar mal. Y otra vez a tener y hacer cosas indebidas. Esto no es un juego. Por eso el título es en memoria de Él, que tengas memoria de lo que costó tu salvación. Es un recordatorio de algo que vamos a celebrar en la eternidad. Y dice Jesús ahí mismo, en el versículo 15 de Lucas 22, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dice en el versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto que hacemos es en memoria de Él. Él no la está celebrando, la va a celebrar contigo y conmigo y con todos aquellos que se entregan a Cristo en la eternidad. Cuando participamos de esto, entendiendo lo que es la galleta, algunos hacen pan kosher, no sé qué tanto, y bueno, lo quieren hacer muy especial, muy a lo judío, y está bien si quieren hacerlo, no tengo problema. Pero esta galleta y este juguito representan su cuerpo que fue molido por nosotros. Representan su sangre que fue derramada por nosotros. Y cuando participamos nos nutrimos espiritualmente y crecemos en su gracia. Amén, gloria a Dios. Yo traía otro mensaje sobre las mesas. Porque hay gente que menosprecia la mesa del Señor por el pecado. No, pues. Es decir, si no te arrepientes, tú no puedes pasar. Pero si tú te arrepientes de corazón y renuevas tu compromiso con Él, decir: Señor, quiero vivir
con tu ayuda en la santidad a la que me has llamado, yo participo. No puedes pasar y tomarlo así, porque como es juicio. Yo digo, pues mira, vamos a poner, y si nadie pasa, entiendo que no quieren dejar el pecado. Y que toman por inmunda la mesa de Cristo. Toman por inmunda su sangre y su sacrificio lo toman como un juego. Y que el Evangelio no ha entrado sus vidas. Entre una religión, porque cuando llega el Evangelio, cambias. Te revoluciona la vida. Te cambia la forma de pensar. Te cambia la forma hasta de hablar. Hasta la forma de caminar te cambia. Porque nadie me quiere, todos me odian. Como un gusanito. Hoy en Cristo caminamos sabiendo que tenemos esperanza en Él. Sí, amén. Que tenemos victoria en Él. No en orgullo, sí, no en soberbia, sino confiando en su poder y en su gracia, sí, en su favor. Participar de eso nos une con Él, nos fortalece en Él. Y mira lo que dice en Apocalipsis para ir terminando. Apocalipsis 19. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 10. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Versículo 1 al 10. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que detienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuántos vamos a una boda y vamos con la misma ropa con la que vamos al trabajo? O vamos a cualquier fiesta y vamos, digo, yo acá hace 8 días fui a una boda y no, de traje largo y bien picudos muchos, y no, y yo llego con mi chancla, y digo, ¿por qué no me avisaron? O sea, tú no vas a una boda y llegas con la playa de tu equipo de fútbol, por mucho que lo ames, ¿no? Tú no llegas a una boda en sandalias, tú llegas con lo mejor de lo mejor, ¿sí o no? Es más, mujeres, ¿sí o no? Tienen llenos de vestidos y de zapatos, pero ¿qué crees? Viejo, necesito un vestido y un zapato nuevos para la boda, que nunca más te vas a volver a poner, pero lo necesitas, ¿verdad? Y ahí va el esposo, ¿no? Pues cómpratelo, ¿no? Y los hombres, pues, bueno, tengo un pantalón que no me queda, pero me lo pongo, y una camisa de mi hijo que me queda, porque ya está más que yo, me la pongo, ¿verdad? Hermanos, la Pascua, la Santa Cena, Jesús dijo, no la voy a comer y no la voy a beber más hasta que estemos allá. Hermanos, esto es una preparación para la vida eterna. Nos estamos preparando para un día hacerlo
con el Señor mismo. Aquí en Lucas dice, se sentó a la mesa con sus discípulos, con los 12, entre ellos Judas. Pero en el plan de Dios ya estaba planeado que cuando lleguemos a esta tierra, la celebremos con Él en la eternidad. A ti y a mí se nos ha invitado a la mejor boda que hay. Mira, ni la de Diana, la princesa Diana, ninguna de esas, ni la de Dana, ni la de Alison, ninguna de esas fue la mejor boda, la que está reservada para nosotros en la eternidad. Amén, gloria a Dios. Porque dice, ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Iglesia, ¿quién crees que es la esposa del Cordero? La iglesia. Te pregunto, ¿te estás preparando para la eternidad? ¿Te estás preparando? Porque dice que a ella se le consiguió un vestido especial. Él viene por una iglesia limpia. Una iglesia que adora. Una iglesia que está preparada para la eternidad. Y la mejor fiesta es a la cual tú y yo estamos invitados. A ti te llega una invitación de una fiesta de aquí y tú te decides. ¿Vas o no vas? Hermano, no te pierdas la oportunidad de esta fiesta. Para eso prepárate. Esto representa una preparación diaria de valorar el sacrificio de Jesús. ¿Que sí cometí pecado? Sí, seguramente que sí. Pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Es que me acuerdo, ¿no te acuerdas? Lo que se celebraba en la Pascua, en el Antiguo Testamento, Dios hasta lo llegó a aborrecer, porque lo hacían sin entendimiento y lo hacían por religiosidad solamente. Ahora Cristo ha establecido un nuevo pacto. Y ese pacto nos lleva a la salvación por gracia. Y recuerda, hermano, que tu salvación tuvo un precio. Recuerda, hermano, que eres libre, no para vivir conforme a tus placeres, sino para vivir una vida en santidad delante de Dios. Recuerda, hermano, que estás siendo invitado a la mejor fiesta y a ti se te ha preparado un vestido especial para esa fiesta. Recuerda que la santidad es ahora tu estilo de vida y que todo lo que hagas en la tierra es para darle gloria a Él, porque todo es en memoria de Él. Gloria a Dios. Pero si tú quieres seguir viviendo tu vida como tú quieres, abstente, de verdad, abstente de pasar. Como tu pastor te lo dijo. Si tú no quieres renunciar al pecado, no pases, porque comes juicio. Si tú quieres, voy a pasar y mañana haces lo mismo que hiciste ayer, mejor no pases. Arrepiéntete bien. Que sea el mismo espíritu. Yo sé que Dios ya te perdonó el pecado. Pero si tú quieres seguir pecando, te las arreglas con Él, no conmigo. Porque el que tomare por inmunda la sangre del Cordero, la ira de Dios. Y es ahí donde yo, ¿quién? Yo. No, yo. Digo, puedes perder la salvación por jugarle a que eres santo. Esto es serio. Pero si tú estás en un entendimiento y le pido al Espíritu que te dé ese entendimiento y te muestre, de verdad te muestre lo valioso que eres para Dios y que tú de verdad valores a Cristo y que estés decidido a cambiar tu vida, porque tu vida, como la mía, no es perfecta, hermano. Pero si estamos en una constante búsqueda de la llenura del Espíritu, de caminar en obediencia, de permitir que Él nos guíe en sus caminos, y de verdad nos arrepentimos diciendo al Señor, mira, hay gente que se culpa de lo que hicieron el verano pasado. Y dice, yo ni me acuerdo.
Yo te perdoné. Es que yo me acuerdo, pues es que es el diablo metiche, chismoso, acusador. No eres digno. Mugroso, cochino, pecador. ¿Para qué te arrepientes si yo no te perdono? ¿Se te olvida que la gracia es más grande? ¿Se te olvida que la sangre de Cristo es más poderosa? ¿Se te olvida que el amor de Cristo es más grande que cualquier pecado que hayamos cometido? Pero eso sí, no le juegues. Eso. Jesús establece un nuevo pacto. Ya no hay más sacrificios. Es un nuevo pacto que nos lleva ahora a vivir conforme a su voluntad. Y si tú, y aquí donde termino mi mensaje, no le cortes. Y si tú quieres pasar, pero sabes que necesitas arrepentirte, te invito a que te pongas de pie y oremos. Pidiéndole perdón a Dios por los pecados. Porque no puedes pasar si sigues practicando, si sigues juzgando, si sigues murmurando, si sigues haciendo cosas que no, te invito a que no pases. Pero si tú de verdad dices, Señor, quiero establecer nuevamente esa conexión contigo y dejar todo el pecado atrás. Sé que no va a ser fácil, no va a ser fácil eso. Por eso Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra para que nos guíe en ello. Pero si tú quieres pasar, vamos a poner de pie y vamos a orar. Y solamente aquellos que saben, que de verdad saben, que tenemos que pedir perdón a Dios, les voy a pedir que de verdad pasen y vamos a orar. Aquí no es exhibir a nadie. No es exhibir a nadie. Es simplemente ayudarte y que el Espíritu Santo nos ayude a renunciar al pecado y que Dios derrame de su gracia. Él está dispuesto a dar su nuevo pacto. Y no importa el pecado que hagas, quítate de la cabeza, quítate de la cabeza eso. No hay pecado más grande que el amor de Cristo. No hay pecado más grande, pero entiende, si vas a pasar es porque vas a renunciar a ese pecado. Si no, mira, no pases, porque esto, como dice una persona, esto es de valientes. Es de verdad decir, hasta aquí llegó Javier, el carnal, y que sea el Espíritu que nos ayude. Vamos ahora y vamos a